y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, que esta era una de las maravillas o de plagas, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río Nilo, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, como si Dios no lo supiera, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y como que Dios lo estaría viendo y dice: pues ni muy tardo ni muy lento, porque me estás duro y duro, respóndeme, ¿no? Como que ahí no cuajaba esto, pero impresionante. Versículo 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca. No solamente, como dice el versículo 6, estaré contigo, estaré con tu boca. Precioso, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿Cómo supo manejar el enojo Dios aquí, no? Impresionante. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, Moisés Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Qué preciosa unidad y armonía de Dios con dos hermanos, y una combinación hermosa para poder servirle. Versículo 16. Y él hablará, Aarón, por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, que fue lo que dijo en el versículo anterior. Y tomarás en tu mano, no te olvides, esta vara, ¿sí? Que más adelante dice que es la vara de Dios, ¿sí? Con la cual harás las señales. Oramos. Padre nuestro, gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Por favor, danos humildad en el corazón y danos reverencia para poder prestar atención a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen asiento. Me siento como cuando la primera vez que fui al mar, al océano, era chiquitito y veía el océano inmenso, veía el océano extenso e interminable, y yo estaba con mi cubetita chiquitita y mi palita y bueno, y ante la inmensidad, ante lo majestuoso, interminable y grandioso de Dios, así me siento ante un pasaje como estos. Y
Aquí vemos claramente enseñanzas, ese es el título del sermón, enseñanzas sobre el llamado de Dios. Hay algo que a mí me deja transicional y ahora les voy a explicar por qué. Dios llama para que todo aquel que escucha su llamado aprenda a depender de Él. Aprenda a depender de Él. Y hay frases que quiero mencionarte aquí que son reiterativas. Versículo 2 del capítulo 3. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Versículo 3. Iré yo ahora y veré esta grande visión, dijo Moisés. Grande visión, visión grande. Hablando evidentemente de esa zarza que estaba viendo, que le llamaba la atención después de 40 años de estar allí. Todo era normal y de repente esto pasa. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver. Hay pistas aquí que el autor Moisés nos quiso dejar para llamar nuestra atención. Y dice el texto, lo llamó Dios, ¿sí? En el versículo 4. Y esa es la marca de este capítulo 3 y capítulo 4, el llamado de Dios a Moisés, que es algo que tenemos que aprender, que tenemos que entender. Hay mucha confusión en cuanto a esto, pero porque falta escritura, falta Biblia. La Biblia trae claridad ante la confusión sobre el llamado de Dios. El versículo 5 dice, no te acerques. Y le dijo Dios a Moisés, quita. O sea, cuidado con este acercamiento sin reverencia y este acercamiento sin entender quién soy. Y obviamente Dios dándole una orden, quita, y Moisés obedeciendo, quitando las sandalias. Versículo 6, yo soy el Dios de. No sabemos a ciencia cierta, por lo que vemos aquí con certeza, si ya era el Dios de Moisés. Pero lo que sí vemos es que Dios se está revelando a él. Pero esto es una marca aquí. ¿Sí viste cuántas veces se repite Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Se repite. Bueno, porque hay un énfasis de parte de Moisés inspirado por Dios, ¿sí? Versículo 7, aquí hay otra pista. Dijo luego Jehová. Y obviamente estos son versículos preciosos para nuestras almas, porque dice que he visto la aflicción, el versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. Esa frase final a mí me ministró el alma. He conocido sus angustias. David decía en el Salmo 55, versículo 8, que él pone nuestras lágrimas o sus lágrimas en la redoma. Es decir, que Dios guarda cada angustia, Dios conoce, Dios ve, Dios observa, Dios tiene una mirada tan personal, tan peculiar sobre cada ser, aún criatura, aunque no sea su hijo, ¿sí? Y obviamente con más razón a los que son suyos. Él conoce. Impactante lo que dice el versículo 8, y he descendido, porque esto es una marca en toda la Biblia. Cada vez que Dios desciende va a revelar su gloria, y su gloria se revela en primer lugar salvando, rescatando. Por eso dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es lo que vemos aquí. Versículo 11, ¿quién soy yo?, dice Moisés. Y esta es una marca también de estos dos capítulos. Dios revelándose cómo Él es, quién es Él, cómo opera, cómo obra en este llamado. De alguna manera Dios dejando grandes enseñanzas para Moisés. Y aquí Moisés está diciendo, pero vean cómo yo reaccionaba. ¿Quién soy yo? Evidentemente, esto es un rasgo de humildad, claro que sí. Esto es bueno. Yo soy insuficiente, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Versículo 12, ve, porque yo estaré contigo. O sea, Moisés de alguna manera objetando y Dios contestando, Dios ministrando. Versículo 13, otra vez Moisés, ¿qué le responderé? Yo no sé quién eres, no te conozco. Por favor, dime quién eres. Necesito saber de ti. Versículo 14, yo soy el que soy. Versículo 15, este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Versículo 16, ve y reúne. Vean, Dios, digamos, firme en el llamado que le está haciendo a Moisés.
Versículo 18, Dios dando de alguna manera todo el recurso, porque Dios le dice a uno lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Ve, haz esto, esto y esto. 18, confirma, van a oír tu voz, a diferencia de hace 40 años. E irás tú. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Era el mensaje que tenía que transmitir. Versículo 19, vean un rasgo de Dios. Mas yo sé. Esto es algo que marca siempre en el llamado de Dios ante aquel que llama, que Dios no deja de saber, de conocer, de observar, de estar presente. Versículo 20, pero yo extenderé mi mano. No solamente Dios sabe, no solamente Dios está, no solamente Dios provee, Dios sana, cura, etcétera, sino dice, yo extenderé mi mano para lo que tenga que hacer, si es castigo, castigo, si es disciplina, disciplina, si es abrazo, si es salvación, si es advertencia, lo que tenga que ser, Dios va a extender su mano, porque Él es el soberano, Él es el que todo lo puede, todo lo sabe, y Él es el dueño. Bien, hola. ¿Le subes un poquito, Ponchito o Java? ¿Ponchito? ¿O Emilio? Un poquito. Estamos en el versículo 21. Vean lo que dice. 19, mas yo sé. 20, pero yo extenderé mi mano. 21, y yo daré a este pueblo gracia. ¿Sí? A Egipto, a Israel. Una gracia que iba a hacer que los egipcios dieran lo que ellos pidieran. ¿Sí? La gracia de Dios presente en el llamado. Capítulo 4, versículo 1, de vuelta. Versículo 1. He aquí que ellos no me creerán. ¿Quiénes no estaban creyendo? Sería la pregunta aquí. ¿Quiénes no estaban creyendo? ¿Ellos? Si todavía no se sabía lo que iba a pasar. El que sabía era Dios. El que no estaba creyendo hasta aquí era Moisés. No me creerán. Lo que sale primero de mi boca es lo que está en mi corazón. Si yo digo no me creerán, es que yo no te estoy creyendo. No estoy confiando en ti. Todavía no sé con certeza si eres el yo soy. Hola. Hola. Hola, sí, ahí está. Gracias, Java. En el capítulo 4 estamos, ¿no? No me creerán. Versículo 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Moisés diciendo, objetando, Dios contestando. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sí? Porque Dios puede usar cualquier recurso. Desde el primer versículo lo podemos ver. Una zarza era algo débil, algo pequeño, algo del desierto, un arbusto. Y el enfoque no era la zarza, sino la llama que no se consumía, que es el fuego de Dios, que es Dios mismo. ¿Sí? Y acá dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Algo sencillo, pero que iba a marcar una señal de parte de Dios en contra de Faraón, del cetro de Faraón, ¿sí? De la serpiente que tenía el sombrero de Faraón, ¿sí? Y bueno, esa idolatría que había en Faraón como tal, y Dios demostrando que Él es más poderoso y de alguna manera también delegándole autoridad a Moisés, ¿sí? Con lo que Moisés iba a hacer. Versículo 11, de vuelta, dice, ay Señor. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca? Etcétera, etcétera. Y Dios enseñando, Dios siendo paciente. Dice el versículo 12, Dios, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El 13, ay Señor, de vuelta.
Y como que esta es la lucha en el corazón del hombre, de la mujer, ante el llamado de Dios. Pero a mí me llamó extremadamente la atención que Dios no se cansó con un elegido suyo, con alguien que Él había escogido. No se cansó, no se agotó, ¿sí? Por eso después, aunque aquí Moisés de plano le dice: envía a otro en mi lugar, yo no voy a ir, dice el versículo 15: y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y ahí concluye de alguna manera esta marca que estos 2 capítulos, o todos estos versículos, nos están dejando: enseñanzas sobre el llamado de Dios. Pero aquí yo quiero tomar unos minutos en algo que para mí es muy importante. Y obviamente yo estoy dependiendo del Señor y le pido gracia, porque como te decía, me siento como el pequeño con la cubetita y la palita ante la inmensidad de algo que no es fácil, pero que se ha hecho más difícil porque no estamos entendiendo, evidentemente, la palabra de Dios, porque de alguna manera no hay una iniciativa personal hacia Dios. Y bueno, eso agrava las cosas en cuanto al tema del llamado, Y quiero traer algo para esto como una especie de introducción. Después vamos a dar simplemente unos puntos aplicativos de estos 2 capítulos. Pero esto para mí es muy importante que lo entendamos para ubicarnos. ¿Dónde estamos nosotros aquí? Porque de que Dios llama, ¿estamos de acuerdo? Dios llama, ¿sí? La pregunta que debemos hacernos es: ¿a mí me ha llamado Dios o a mí me ha llamado el hombre? ¿Yo cómo escuché el llamado? ¿Fue externo o fue interno? ¿Qué ha pasado ante el llamado de Dios? Por eso, miren, hay un texto en el Nuevo Testamento y dice así: cuando Pablo habla de la manera en que Dios trae la salvación a nuestra vida, dice así, Romanos 8:30: los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Aquí Pablo nos indica un orden definido en el cual nos vienen las bendiciones de la salvación. Pablo señala que en el momento de la realización de su propósito en nuestra vida, Dios nos llamó. Luego Pablo menciona la justificación y la glorificación, lo cual muestran que estas vienen después del llamamiento. Primero es el llamamiento. Si Dios te llama a Él. Pablo nos dice que hay un orden definido en el propósito salvador de Dios. Y esto le llamamos así: un llamamiento eficaz. Si estás tomando nota, un llamamiento eficaz. Cuando Pablo dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, en Romanos 8:30, está indicando que ese llamamiento es un acto de Dios. Es específicamente un acto de Dios el Padre, porque Él es quien predestina a las personas para hacer lo que dice Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Ser transformados según la imagen de su Hijo. Pero no solamente este versículo denota esto que está marcando aquí Pablo. Otros versículos describen de forma más completa lo que es este llamamiento. Cuando Dios llama a las personas en esta forma poderosa, las llama en primer lugar de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Pero no solamente de las tinieblas a su luz admirable, sino también que los llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios 1:9, Hechos 2:39. Y los llama a su reino y a su gloria. Primera de Tesalonicenses 2:12, Primera de Pedro 5:10, Segunda de Pedro 1:3. Las personas que Dios ha llamado son de Jesucristo, Romanos 1:6. Han sido llamados a ser santos, Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:2. Y han entrado en su reino de paz, Primera de Corintios 7:15, Colosenses 3:15. Su reino de libertad, Gálatas 5:13. Su reino de esperanza, Efesios 1:18, Efesios 4:4.
su reino de santidad, 1 Tesalonicenses 4:7, su reino de sufrimiento paciente, 1 de Pedro 2:20, versículo 21, capítulo 3, versículo 9, y también su reino de vida eterna, 1 de Timoteo 6:12. Estos versículos indican que este no es un simple llamamiento humano desprovisto de poder. Presten atención aquí. Este llamamiento, ¿sí?, o estos versículos indican que este no es un simple llamamiento humano desprovisto de poder. Este llamamiento es más bien una especie de convocatoria de parte del Rey del universo. Y tiene tanto poder que puede obtener la respuesta que está pidiendo en el corazón de las personas. Es un acto de Dios que garantiza una respuesta, porque Pablo especifica en Romanos 8:30 que a los que fueron llamados fueron también ¿qué? Justificados. Este llamamiento tiene la capacidad de sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de Dios, de forma que podamos estar unidos en completa comunión con Él. La palabra de Dios dice: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí en 1 Corintios 1:9 y 1 Tesalonicenses 2:12. Nos referimos a este acto poderoso de Dios como llamamiento eficaz, para distinguirlo de la invitación general. Esta mañana va a haber una invitación general del Evangelio, que es para todas las personas, ¿sí? Y en este caso puntual, algunas rechazan este llamamiento general, ¿sí? El llamamiento eficaz de Dios viene por la predicación del Evangelio. Pablo dice: para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Tesalonicenses 2:14. Hay muchos que oyen el llamamiento general del mensaje del Evangelio y no responden. Ellos han recibido solo el llamamiento externo, es decir, el llamamiento general tiene que ver con un llamamiento externo. Lo escuchas, pero no respondes, ¿sí? No obstante, en muchos casos, el llamamiento del Evangelio se hace tan eficazmente mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas que éstas responden. Y podemos decir que han recibido un llamamiento eficaz. Podemos definir el llamamiento eficaz de la siguiente manera: el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que responden en fe salvadora. Fíjense que este llamamiento eficaz produce una respuesta voluntaria, espontánea e individual de confianza o de poner toda la confianza en Cristo. A menos que Dios obre en el corazón de las personas para hacer eficaz la proclamación del Evangelio, no habrá una respuesta salvadora genuina. Jesús dijo así: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El Evangelio de Juan 6:44. Un ejemplo del llamamiento del Evangelio eficaz lo vemos en la primera visita de Pablo a Filipos, mientras Lidia escuchaba el mensaje del Evangelio. Dice Hechos 16:14, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Hechos 16:14. A diferencia del llamamiento eficaz, que es por completo de Dios, podemos hablar del llamamiento general del Evangelio, el cual viene por medio de la comunicación humana. Predicamos aquí el Evangelio de forma general. Tú lo puedes escuchar de dos maneras. Externamente no vas a responder. Internamente va a haber una respuesta genuina, espontánea, de fe, de confianza, de dependencia. Y todo esto nos va a meter de lleno, por supuesto, al mensaje que tenemos en Éxodo, ¿sí? Es por completo de Dios. Y estamos aquí haciendo esto, una proclamación.
pero es Dios el que llama internamente. Este llamamiento del Evangelio se ofrece a todas las personas, incluso a aquellos que no lo aceptan. A veces nos referimos a este llamamiento del Evangelio como el llamamiento externo o el llamamiento general. Por otra parte, el llamamiento eficaz de Dios, que genera una respuesta espontánea en la persona que lo oye, se lo llama llamamiento interno. Y en conclusión, el llamamiento del Evangelio es general, externo y con frecuencia rechazado, mientras que el llamamiento eficaz es particular, interno y siempre eficaz. Siempre eficaz. Ustedes no saben, familia, cómo esto que es del doctor Wayne Grudem, un teólogo, a mí me dio total claridad, descanso, paz para este reto que tengo en esta mañana de predicar acerca del llamado de Dios. Por eso, mi proposición para el mensaje de hoy es la siguiente: que el llamamiento eficaz del Evangelio toque con su Espíritu Santo a través de las Escrituras la puerta de tu corazón y de forma espontánea respondas en fe a su llamado, para recibir un poder que obrará en ti de maneras maravillosas, de tal manera que Dios sea Dios en ti y a través de ti. Él te use para bendición de muchos por medio de actos voluntarios de gratitud, lealtad y devoción a Dios que solo sean para darle gloria a Él. A Él. Éxodo capítulo 3. Lo primero que vamos a ver aquí en los minutos que nos restan sobre enseñanza, sobre el llamado de Dios. Dios llama para que todo aquel que escucha su llamado aprenda a depender de Él. Lo primero que vamos a ver es la gracia de Dios preparando previamente al que comisiona su llamado. Y esto lo vamos a ver en los primeros 3 versículos, ¿sí? Porque lo primero que hace la gracia de Dios, su gracia lo preparó a Moisés en la soledad del desierto. Y como que hay un énfasis aquí, ¿se acuerdan? ¿El desierto te suena? La soledad. Éxodo 3 dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, que es el nombre egipcio, pero es traducido Sinaí o monte de Dios o monte sagrado. Pero el punto aquí es lo siguiente: lo que la Biblia aquí nos está queriendo enseñar son las cuarentenas en la vida de Moisés. Las cuarentenas, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años aquí con su suegro pastoreando, y después 40 años dando vueltas para conducir al pueblo a la tierra prometida. Y estos 40 años que ya habían pasado, pongámonos a pensar en lo que ya hemos dicho de Moisés, no a imaginar cosas que no son, sino que Moisés había estado en el palacio. Moisés había sido preparado para ser un príncipe, tenía elocuencia, sabía idiomas, ¿sí? Había practicado todo tipo de deportes, una postura, una educación, y de repente le dan el trabajo más bajo, el de menos importancia: pastorear ovejas, algo pobre, algo insignificante. Y ahí estaba Moisés por 40 años. ¿Cuánto Dios no le habrá enseñado, no le habrá dicho, no le habrá hablado? ¿Y cuánto Moisés no habrá descubierto, no habrá desarrollado en estos 40 años? Interesante, porque la gracia de Dios prepara. Y es alguien que está ocupado, vean, está ocupado, está apacentando. Porque si en algo se iba a convertir este príncipe, era en un pastor. Pero ya no de ovejas como estas, sino de personas más difíciles que estas ovejas, más renuentes que estas ovejas, más rebeldes que estas ovejas. Y Moisés tenía que aprender. La soledad te enseña. Alguien dijo así: cuanto más solos nos vemos, más nos percatamos de que nuestro Padre está con nosotros, porque ahí estaba Dios. Pero no solamente la gracia de Dios lo preparó en la soledad del desierto, sino en segundo lugar, su gracia lo preparó para ver su grandeza, la grandeza de Dios, pero también su pequeñez.
Dice el versículo 12, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema o no se consume? Entonces aquí Moisés vio algo inusual, algo que llamó su atención y que de alguna manera había un mensaje que Moisés estaba dejando aquí para los lectores y para nosotros, que era algo que lo sobrepasaba, lo hacía ver más allá de lo que comúnmente él veía, y era ese fuego ardiendo, esa llama que tenía un mensaje triple, cuatriple acerca de lo que es Dios, su pureza, cómo Dios iba a obrar para consumir lo que tenía que consumir, lo que de alguna manera el pueblo de Israel se iba a convertir también en algo débil, pero con el fuego de Dios iba a poder de alguna manera también salir adelante. Y el mismo Moisés experimentando esto en su vida, un fuego que consume, un fuego que purifica, un fuego que opera, que obra, que muestra la grandeza del que está llamando y la pequeñez del llamado. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios prepara previamente el que comisiona su llamado. En segundo lugar, cuando es Dios el que llama, hay resultados eficaces. Cuando es Dios el que llama, hay resultados eficaces. Versículo 4. Y aquí vemos en primer lugar que Dios llama, Moisés responde. Sencillo, ¿está bien? Dios llama, Moisés responde, no hay más. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Esto es precioso aquí, esto es precioso, no se lo pierdan. 7 veces en la Biblia Dios llama a diferentes personas 2 veces por su nombre, denotando solemnidad, denotando benevolencia de su parte, misericordia, pero también denotando una respuesta pronta del que está siendo llamado. Porque Moisés, ¿qué dijo? Y él respondió, heme aquí. Me gustó esta traducción, aquí estoy. Heme aquí, piensa, aquí estoy. Porque Dios estaba llamándolo a algo que iba a ser muy grande, una tarea inmensa. Pero no se trataba de la tarea, no se trataba del trabajo, no se trataba de la misión, sino de lo que Moisés tenía que entender acerca de Dios. ¿Sí? Porque esta llama divina que vimos anteriormente se hace efectiva cuando le damos una respuesta obediente. Heme aquí, aquí estoy. Pero no solamente Dios llama y Moisés responde, sino Dios manda. Y Moisés obedece, versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Hacia qué o quién estaba llamando Dios? Porque acá nos podemos perder. Dios no estaba llamando a Moisés, en primer lugar, hacia una tarea, sino hacia una relación. No nos perdamos esto. Dios no lo estaba llamando en primer lugar hacia una tarea, hacia una misión, hacia un trabajo, sino hacia una relación. Y por eso Dios le estaba diciendo, tú necesitas tener reverencia hacia mi persona, saber quién soy. No te acerques confianzudamente como si yo fuese cualquier cosa. Y lo que Dios estaba indicando a través de este escrito es reverencia de parte de Moisés al acercarse a Dios. Y esta misma reverencia es la misma reverencia que de alguna manera Moisés tenía que haber tenido siempre, pero que en algún momento la perdió y por eso tomó malas decisiones. Y cuando perdemos la reverencia, tomamos malas decisiones. Porque nos volvemos confianzudos de Dios y pensamos que lo podemos tratar a Dios a nuestro antojo, a nuestra manera. Y no es así. Dios manda, Moisés obedece. El lugar no era santo por el lugar, sino por quien estaba allí. Tú no eres santo porque lo eres naturalmente. Eres santo porque Dios está en ti. Si eres creyente, si el Espíritu Santo puso su sello de propiedad privada, ¿sí? Eres conocido por Dios, comprado por Dios, le crees a Dios.
Tienes una relación de amor y de lealtad hacia Él, no religión, relación. Bueno, la palabra de Dios dice que tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios mora en ti. Y eso hace la gran diferencia del que sí es creyente y del que profesa serlo. Porque anda en una vana manera de vivir diciendo que es creyente, pero no lo es. Porque no vive en santidad, no se santifica, no se aparta, no vive para los propósitos eternos, piadosos, los propósitos que van más allá de cualquier tarea que pueda existir en esta tierra. Muchos aquí podemos tener tareas importantes, nada de esas tareas importantes se comparan con la obediencia que en el corazón debe haber para este Dios que llama. La obediencia a simples verdades que Dios nos pide. Versículo 6, Dios llama, Moisés responde, Dios manda, Moisés obedece, Dios se da a conocer, Moisés se ubica. Esto me fascinó. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y aquí Dios se da a conocer como el Dios que se manifestó a tres personas. A Abraham se manifestó y Abraham confió en Dios. Se manifestó a Isaac, Isaac confió en Dios. Se manifestó a Jacob y Jacob confió en Dios. ¿Te acuerdas de estos tres patriarcas? ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el más difícil? Los tres. Los tres. Sí, aunque podemos pensar que Jacob, por la pelea que tuvo con el ángel, pero no, los tres manifestaron cosas en su corazón hacia Dios. Sin embargo, concluyeron en su vida confiando en Dios y adorándole y obedeciéndole y dejando la tierra y yendo hacia la dirección que Dios marcaba. Y aquí me encanta esto porque Dios se da a conocer a Moisés como un Dios que ya se dio a conocer. Y esto es interesante porque no hay nada debajo del sol, no hay nada nuevo. Y el punto aquí es el siguiente, que Dios siempre se da a conocer. La pregunta es, ¿qué sucede con aquel al que Dios se da a conocer? Porque aquí dice la palabra de Dios que Moisés cubrió su rostro. ¿Saben qué significa esto? Que Moisés sintió vergüenza. Sintió vergüenza, como que hubo una conexión de Dios hacia Moisés y de Moisés hacia Dios. Y esto es precioso, porque esto es lo que debe haber en el llamado. Cuando Dios te llama hacia Él, tú te ubicas y dices, bueno, Él es Dios y yo soy hombre y yo tengo que aprender a someterme, a humillarme, a ubicarme, a postrarme, a renunciar a mis preferencias, a mis deseos, a mis placeres, a morir a mi yo, a mi carne, a mi persona. Y esto es maravilloso en el llamado. Pero avancemos. En primer lugar, la gracia de Dios prepara previamente el que comisiona su llamado. Segundo, cuando Dios es el que llama hay resultados eficaces. Tercer lugar, el carácter de Dios se revela para que la memoria de su pueblo siempre tenga presente que tres cosas. Versículos 7, 8, 9 y 10. Tres cosas. Número 1, Dios se da cuenta de todo. Recuerden que los escritos siguientes de la palabra de Dios, la revelación progresiva de Dios, va revelando que Dios se sigue revelando, pero que el pueblo se olvida, que al pueblo se le va la memoria de quién es Dios. Y esto es importantísimo, no olvidar quién es Dios. Número 1, se da cuenta de todo. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. El pueblo estaba sufriendo, había sufrimiento. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 9. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven aquí Dios dándose cuenta de la necesidad que hay aquí debajo y Dios viendo, Dios oyendo, Dios descendiendo. De vuelta, aquí hay algo extremadamente importante porque recuerdan el último versículo del capítulo 2, 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no se olvida, Dios
tiene presente en todo momento el sufrimiento, la angustia, el peso que puede estar cargando un ser. Pero aquí hay algo extraordinario que nos convoca a todos. Hay una convocatoria, que hay un llamado. ¿Qué sucedió de vuelta con el pueblo? Dice aquí la Escritura: y he oído su clamor. La iglesia de Dios tiene que entender que cosas suceden del cielo hacia la tierra cuando la iglesia se pone a clamar. Y cada vez que un pueblo de Dios clamó, Dios escuchó y Dios respondió. Dios obró. ¿Cuánto clamamos? ¿Cuánto clamamos como iglesia? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasamos clamando a Dios? Él recibe, Él escucha. Y me encanta esta frase: pues he conocido sus angustias. Qué personal es esto, ¿no? Qué personal es esto. Esto es personal, 100%. Y solo Dios sabe cómo está tu alma hoy. Solo Dios. Yo como siervo puedo percibir cosas totalmente externas. Y la verdad es que es mentira que la cara comúnmente denota lo que hay en el corazón, porque podemos sonreír y estar tristes. Sí. Pero Dios ve tu angustia. Y si tú internamente respondiste al Evangelio, vas a acudir a Él para que Él en su gracia te pastoree, te ministre, te sane, te descentralice de ti mismo y te enfoque en Él. Porque no solamente Dios se da cuenta de todo, en este carácter de Dios, para que el pueblo no se olvide, tenga memoria siempre. Segundo, Dios cumple lo que promete. Versículo 8: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Porque todo esto conecta con pasajes de Génesis. Por cuestión de tiempo no los vamos a leer, donde todo esto de alguna manera conectaba con familia del pueblo hebreo. Pero el punto aquí es este descender de Dios. Maravilloso. En pocas palabras, a Dios no le asusta nada. A Dios no le da miedo nada. Problemas, angustias, persecución, amenazas, abusos. Dios está para cumplir sus promesas, de estar presente, de proveer, de salvar. Y esto es lo hermoso aquí, porque Dios desciende, dice, para librar de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra. Recuerden este énfasis de Dios, porque Dios siempre hace eso. Dios salva para un propósito, sacarte de tu antigua manera de vivir, tus propósitos pasados, y darte a ti un nuevo propósito, su propósito. Pero también termino, porque el carácter de Dios se revela, ¿sí?, para que la memoria de su pueblo siempre tenga presente que Dios se da cuenta de todo, que Dios cumple lo que promete. Pero el versículo 10, Dios levanta a quien Él quiere usar. Versículo 10, ¿qué le dice a Moisés? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y hay un énfasis de vuelta. Todo esto lo va marcando Dios aquí. Yo te estoy salvando para algo, te estoy rescatando para algo, te estoy llamando para algo, me estoy manifestando a ti para algo. Quiero que seas el instrumento de Dios para que saques. Y aquí les hablo a los que se sienten y se saben en esta mañana siervos y siervas de Dios. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué me llamó Dios? En primer lugar, para sacarme a mí y para después ayudar a otros a salir de esa cárcel, de ese mundo ensimismado, de ese yo, de esa angustia, y conducir a las personas a Dios, a Cristo. Por eso vemos aquí lo que sigue, el tercer punto. El primero, la gracia de Dios
prepara previamente, el que comisiona. Segundo, Dios es el que llama, o cuando Dios es el que llama hay resultados eficaces. Tercero, el carácter de Dios se revela para que la memoria de su pueblo siempre tenga presente. Pero en cuarto lugar, los requisitos de Dios para entender y atender a su llamado. Versículo 11, primer requisito, humildad. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto es algo positivo en la vida de Moisés, aquí. Más adelante no, pero aquí sí, porque aquí Moisés está denotando humildad. ¿Quién soy yo? Y esa es la respuesta de todo siervo y sierva. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Nada. Somos insuficientes, somos incapaces, ignoramos muchas cosas de cómo hacerlas, ¿sí? Pero el segundo requisito, primero es humildad, pero el segundo, dependencia. Versículo 12. Él le respondió: ve, de vuelta, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas, de vuelta, sacado de Egipto al pueblo, serviréis o adoraréis a Dios sobre el monte Horeb o el monte Sinaí. Dependencia. Yo estaré contigo. Y esta presencia de Dios es la misma que estuvo con Abraham, Isaac, Jacob, José, en este caso Moisés, luego Josué, ¿sí? Luego estuvo con varios de los jueces que temieron a Dios, como uno de ellos, por ejemplo, pudo haber sido Gedeón, ¿sí? Después tenemos a Samuel, cuando Dios se le manifiesta a Samuel. Después tenemos allí a David, a Saúl, ¿sí? Tenemos a Salomón. Después tenemos a los profetas: Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Jonás, Nahum. Llegamos a los evangelios y Dios se manifiesta a los discípulos, 12 seres mortales, insuficientes, imperfectos, ignorantes, y se manifiesta. Su presencia viene a ellos. Y después al apóstol Pablo, y así concluye la palabra de Dios, con una presencia continua de parte de Dios a quienes escoge y los llama hacia Él, hacia el evangelio, hacia su persona, hacia su palabra, hacia sus riquezas de gloria, para trabajar en esas vidas con su presencia y luego a través de sus vidas. Porque mi pregunta es: ¿qué más necesitaba Moisés? Nada más. Lo que esto me está diciendo a mí es que suficiente, yo estaré contigo. Pero vean que hay más todavía. Primer requisito, humildad. Segundo requisito, dependencia. Tercer requisito, sinceridad. Sinceridad. Porque miren, esto es interesante aquí. Dios dijo a Moisés: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Evidentemente, Moisés lo que está diciendo aquí: no te conozco, no te conozco, no sé quién eres. He escuchado de ti, escucho sermones los domingos en la mañana. Si soy de una familia cristiana, mis padres me dan devocionales, he ido a campamentos cristianos, he tomado discipulados, consejerías, pero tengo que reconocer que no te conozco. ¿Y por qué tengo que reconocer que no te conozco? Porque de alguna manera lo que va a marcar el texto aquí más adelante son las respuestas, son las evidencias de lo que había en el corazón de Moisés. Pero esto es importante aquí, esto es un requisito, aparte de la humildad, de la dependencia, la sinceridad. La sinceridad. Pensamos que conocemos a Dios, pero con todo el amor de Dios tenemos que decirnos a nosotros mismos que ignoramos de Dios. Ignoramos de Dios. Hay mucha ignorancia acerca de Dios. Y para eso estamos hoy aquí. Porque el cuarto requisito, y con esto voy a terminar, es confianza. Es confianza. Y confianza por dos nombres que Dios quiere ahora revelar, por los cuales Dios quiere ahora ser conocido. Dos nombres. Un nombre que denota lo que Él es en sí mismo, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió vosotros.
Es la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés. Porque Moisés, como muchos de nosotros tendríamos que decir, no sé quién eres, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo voy a responder si me preguntan? Y Dios le dice esto: yo soy el que soy. Este nombre, yo soy el que soy, es equivalente a Jehová, ¿sí? Y significa tres cosas. En primer lugar, yo soy el inefable. Yo soy el inefable. Conocer el nombre en la mentalidad semítica o judía o hebrea era sinónimo de poseer o dominar la cosa o la persona nombrada. Pero aquí hay algo que Dios está denotando. Dios no se deja dominar ni manipular. ¿Sí? Él es infinitamente libre y soberano. El que Dios sea inefable no significa que yo lo puedo manipular o manejar a mi antojo, a mi manera de ser, de pensar religiosa. Puedo pensar también que puedo tener nada de conocimiento, pero Dios no es manejable ni manipulable. Y en esa dependencia que ejercemos de Él es una dependencia de humildad, de postrarnos, ¿sí? De reconocerlo, de darle su lugar. Pero en segundo lugar, yo soy el que soy, aparte de yo soy el inefable, yo soy el que existe por siempre. Existe por siempre. Tiene en sí razón y fuente de su propio ser. No depende de ningún modo de ningún otro ser. Al existir por sí mismo es autosuficiente y más aún todo suficiente. La fuente exacta de todo ser y de toda felicidad. Esto es Dios. Es un Dios que existe para suplir, para satisfacer las necesidades más profundas que un alma pueda tener. Y eso lo tiene Dios como capacidad. Y eso, de alguna manera, lo que Moisés está transmitiendo aquí y lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de esto es: confía, aprende a confiar. Porque en tercer lugar, el yo soy no solo es el yo soy el inefable, yo soy el que existe por sí mismo, yo soy eterno e inmutable. Yo soy, gracias. Aleluya. Un llamado de Dios que descubrió cómo llega el viento, créanme, el domingo pasado. Llevo unas semanitas aquí transpirando la gotita con mucho gusto y gozo, pero la poníamos de pie, paréntesis, y no pasaba nada con el aire. Y dijo, ¿y si lo probamos así? No saben el aire que estoy recibiendo acá. Bueno, esto va a decir que voy a predicar más tiempo, así que agárrense. No. En tercer lugar, yo soy eterno e inmutable. Esto es precioso de Dios. Yo soy el que soy. Soy eterno e inmutable. Como no puede cambiar, es siempre de fiar, porque no puede volverse atrás. Él es el de siempre. Que Israel sepa esto, le dice Dios. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Pero no solamente el versículo 14 que habla del yo soy, que es un nombre que denota lo que es en sí mismo, sino que el versículo 15, en segundo lugar, es un nombre que denota lo que Él es para su pueblo. Versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Se acuerdan lo que le había dicho en el versículo 6? Lo mismo que aquí. Así se había dado a conocer a Moisés y así se les debía dar a conocer a los israelitas el nombre de su Dios, el nombre de su Dios. ¿Por qué? Tenía varios propósitos. Número 1, para hacer revivir entre ellos la relación de sus padres. Lo que pasó atrás puede pasar, claro que sí, en el futuro. Lo que sucedió con Abraham, Isaac y Jacob, en esa dinámica preciosa de el nombre de Dios siendo Dios para Abraham, para Isaac, para Jacob, para José y para todas las tribus, las 12 tribus de Israel, tenía que serlo para esta nueva generación. Un Dios presente, un Dios inefable, un Dios
que tiene autoridad, que tiene poder, que debe ser reverenciado porque es santo, que debe producir confianza, seguridad, que te acerques a Él, seguro, pero en humildad para reconocerle. Pero en segundo, para que tengan segura esperanza en la rápida realización de las promesas hechas a sus padres. Porque aquí Dios estaba cumpliendo lo que había prometido atrás. Y ellos tenían que saberlo. Dios quiere que este sea su nombre para siempre. Así ha sido, es y será su nombre, por el que sus adoradores le conocen y le distinguen de todos los dioses falsos. Primer libro de Reyes 18:36. Me encantó este texto, por eso lo traje aquí. Dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Solamente para mencionar estas enseñanzas de Dios. La gracia de Dios prepara previamente el que comisiona. Cuando es Dios el que llama, hay resultados. El carácter de Dios se revela para que la memoria de su pueblo siempre tenga presente lo que Dios es, los requisitos de Dios para entender y atender a su llamado. Quinto, instrucción particular acerca de la tarea que debía hacer Moisés. Debía animar y reavivar a los ancianos, versículo 16 al versículo 17. Dios le daría el éxito a diferencia de hace 40 años, versículo 18 en adelante. Y pudimos ver allí cosas hermosas de Dios, ¿sí? Porque a mí me llamó la atención esto. En pocas palabras, Moisés solo tenía que ser un transporte. ¿Sí lo ven? Un transporte. Porque a veces nos preguntamos: ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo le voy a testificar a esta persona? ¿Y cómo voy a discipular a él? ¿Y cómo voy a ser el instrumento? Si Dios me dio el don a mí de enseñanza, si Dios me dio a mí el don de maestro, si Dios me dio a mí el don de tal o cual cosa, ¿cómo lo voy a hacer? Deja que Dios sea Dios. Él te va a capacitar, Él te va a dar de su gracia, de su sabiduría. Él te va a llevar a los recursos que tiene para ti, porque los tiene. Primer recurso, Dios. Segundo recurso, Dios. Tercer recurso, Dios. Siempre Dios. Pero también, otro punto, las señales de Dios son para firmar el corazón del que llama. Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 10. Las señales de la vara, ¿sí? Que curiosamente Dios le dijo: tómala de la cola. ¿Por qué creen que Dios le dijo: tómala de la cola? Porque los que saben dominar una serpiente, ¿de dónde la toman? Del cuello. Y Dios lo que estaba diciendo aquí: tú no vas a hacer las cosas como las hacen los demás, ¿sí? Brujos, hechiceros, magos, para que hubiera alguna duda de por qué está sucediendo aquí lo que está sucediendo. Era un milagro, una señal divina de Dios, de que era Dios dándole la autoridad a un hombre, de que la arrojara al piso, se convirtiera en culebra, que por cierto Moisés corrió, yo también, y después le dijo: tómala. Y vean, ante la duda, ante lo que dice aquí Moisés, ¿sí? De aquí sí Moisés se ensimisma y se centra en sí mismo, y eso es malo, porque eso habla de la incredulidad. Eso habla de que no estoy confiando en Dios cuando me pongo yo como centro de las cosas. No estoy confiando en Dios, estoy teniendo un corazón incrédulo, pero también estoy manifestando cobardía hacia lo que Dios está diciendo. Sin embargo, la presencia de Dios es tal aquí que el que marca toda la diferencia no es Moisés, sino es Dios. Y después le dice, no solamente la culebra, sino mete tu mano, y se volvió leprosa, una enfermedad en la piel, porque iba a denotar dos cosas: las enfermedades que iba a mandar Dios a Egipto, pero también cómo estaba Israel de enfermo, de herido, y cómo Dios iba a usar el instrumento divino para traer sanidad, salud. Precioso, ¿no? Y en último lugar, los suficientes recursos de Dios para convencer a Moisés. Suficientes recursos de Dios para convencer a Moisés. Porque ya en el versículo 10, si tú y yo hubiésemos estado ahí, quizás algo hubiese pasado diferente de lo que sucedió aquí. Menos mal que no estuvimos tú y yo, llamándolo a Moisés.
¿sí? Y Dios aquí maneja sus recursos inagotables de convencimiento, de yo sé para qué te estoy escogiendo, porque he visto la aflicción de mi pueblo. He visto que están sufriendo, que hay esclavitud, que están siendo maltratados, abusados, que hay muerte. Te quiero escoger para que vayas y rescates, vayas y salves. Y aunque Moisés de alguna manera estaba manifestando aquí algo negativo, Dios fue todo lo positivo para que Moisés fuera. Todo lo que está denotando el pasaje es lo que Moisés está dejando ver, escribiendo, y lo que Dios está diciéndonos es: todo lo que tú no tienes, yo lo soy. Y de alguna manera lo que está marcando es: por eso te escogí, Moisés. Por eso te escogí, porque no eres esto, eres torpe en hablar, no sabes ser elocuente. Bueno, la elocuencia no va a venir porque sepas hablar, sino por mi Espíritu Santo. No pasa porque no tengas, porque no puedas, porque no sepas, porque no cuentes con. Tranquilo, yo voy a proveer. Me encantó esta unidad de vuelta de dos hermanos, Moisés y Aarón, haciendo equipo para servir a Dios. Y eso lo hace Dios, eso lo hace Dios. Terminemos, familia. Una reflexión práctica para nosotros. ¿Qué nos ha querido transmitir Dios a través del testimonio de su llamado a Moisés? Esa es la pregunta que me hago. Dios llama a personas humildes, insuficientes, inseguras, indignas, para demostrar que Él es benevolente, paciente, amoroso, salvador, proveedor, fiel, perdonador, poderoso, digno, suficiente y merecedor de toda gloria, honra y honor. El llamado de Dios es suyo y es a quien Él quiere y cree Dios que responderá a Él. Dios demuestra que, aunque la tarea a la que llama es grande, es más grande su persona. Y es ahí donde está el que ha sido llamado, debe descansar y depender para seguir adelante, poniendo a Dios por delante, para desde un ser santo y sano servir en lo que Él con claridad me ha pedido que haga. Vean esto que me hacía pensar el Señor. Las frases. Perdí la pasión en el servicio. ¿La escuchaste alguna vez? Yo sí. Perdí la pasión en el servicio. Perdí el gozo. No vale la pena servir a las personas porque son desagradecidas, olvidadizas. O yo no sé cómo servir. O no tengo ningún don. Dios a mí no me ha hecho ningún llamado. Y otras más quedan respondidas a través de la Escritura. Porque como vimos aquí, no hay excusa que Dios nos rebata. No hay necesidad que Dios no supla. No hay imposible que Dios no transforme. No hay poder que supere el suyo. No hay inmensidad que a Él lo asuste. No hay cosa difícil para Dios. Ya quedó demostrado por su revelación que cuando Dios hace su llamado eficaz, lo hace desde su poder ilimitado, para que desde el interior del que está siendo llamado surja un sí, un heme aquí estoy, y una fe puesta en Él, que se demostrará con una obediencia fiel y un corazón que siempre trabajará para santificarse y encontrar siempre un deleite en Él y una retribución a su persona cuando sucedan milagros, respuestas a oraciones, salvación de almas, creyentes que aman a Dios y les sirven con adoración genuina. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el sermón de esta mañana, gracias por ministrarme el alma y el corazón con quien tú eres, y gracias por el testimonio que trajiste a nosotros de Moisés. Gracias por tu llamado, Dios. Yo sé que hoy, a través de tu palabra, estás llamando a personas aquí al Evangelio, a Jesucristo, a la vida eterna.
al perdón de los pecados, a paz en el corazón, a descanso del alma, a confiar, a creer plenamente en ti. Gracias porque tu llamado es eficaz, es interno y hablas al corazón. Gracias porque no te cansas, Dios, y la muestra es que seguimos vivos. Gracias por las almas que llegaron esta mañana, que tú sabes cómo están y que necesitan de Jesucristo. Gracias por tu pueblo que se volvió a reunir un domingo más, que necesitan de ti, conocerte y entenderte, darte a ti, Dios, esas angustias, esas cargas que puede ser que por ellas han dejado de tener pasión por ti, por el servicio, por las almas. Gracias porque tú das amor, por tu palabra, por ti, por las personas. Gracias porque tú das recursos inagotables, tú provees todo el tiempo. Nos humillamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Gracias a Dios. Tenemos visitas este domingo. Queremos darles la bienvenida a la Iglesia Bíblica Juriquilla. Agradecer al Señor porque hoy almas están con nosotros acompañándonos este domingo 23. Y veo aquí adelante unas amiguitas de Mitch. Así que vamos a pedirle a Mitch que por favor nos diga sus nombres. ¿Cómo se llaman tus amiguitas, Mitch? Tenemos hacia la derecha Eve, Jenny, Mitch. Creo que las conocemos.